¿Todos se Sí, escuchan? perfecto. Muy bien. Y todos pueden vernos. Ok, perfecto. Entonces, pues hoy tenemos una invitada muy especial, es Ivette Sánchez. Ella es parte del CIMAT, que es el Centro de Investigaciones Matemáticas, es un centro público de investigación de CONACYT, y es una de las personas que a más eventos de inteligencia artificial va al año como participante, organizadora, está en todas las iniciativas. Entonces, podría contarles así de su vida académica, de su doctorado, de sus artículos, pero lo que es realmente impactante de Ivette es que hoy le pregunto así como, ¿en qué país estás? Porque no estoy segura que hoy esté en México, porque se la pasa viajando en todos los eventos, además es súper activa a nivel comunitario, es decir, todas estas cuestiones de estudiante de inteligencia artificial, mujeres en inteligencia artificial con impacto social, seguramente Ivette está sentada en la mesa directiva, o si no, ha participado organizando el año pasado o el antepasado, o está organizando el siguiente. Entonces, tener una idea de cuál es una visión amplia de la inteligencia artificial en México, que es lo que nos preguntamos mucho en este seminario varias veces, no es trivial. Y creo que de las pocas personas que conocen lo suficiente como para explicar, es Ivette. Entonces, aquí se las dejo. Cualquier cosa nos dices. Muchísimas gracias, Mariana y Víctor, por la invitación. Y bueno, yo les voy a contar, ya dejó la vara muy alta acá, Mariana. Déjenme, yo les voy a contar un poquito desde mi punto de vista, cómo se ve el panorama de inteligencia artificial en este momento. Y bueno, aquí yo quisiera saber si me escuchan bien. ¿Todo bien? Sí, perfecto. Escucha muy bien. Perfecto, pues entonces déjenme les cuento un poquitito. Como mencionaba Mariana, es difícil saber realmente cómo estamos porque no es trivial y porque son desde muchas líneas. Entonces, la verdad es que yo he estado, pues me interesa mucho el tema, en especial para ciertos aspectos que tienen que ver con diversidad, equidad e inclusión. Es un tema que a mí me interesa mucho, aunque de formación, pues soy de las que desarrollan algoritmos, ¿verdad? Entonces, mi formación es académica, pero pues últimamente me ha interesado mucho como toda la demás parte, los impactos y por eso pues los felicito por este seminario. Y bueno, déjenme contarles un poquitito así bien rápido. Voy a tratar de ser bien breve porque la verdad es que traigo muchísimas slides. Traté de resumirlas, pero como les digo, como es tan complicado, pues de repente aquí se me llenó. Pero bueno, déjenme contarles que en el 2018 al 2021 en 2018 teníamos mucho movimiento en cuestiones de inteligencia artificial. No sé si se acuerdan, más o menos el boom de inteligencia artificial empezó como 2016, 2017. Por ahí empezó a hablarse mucho. Y, por ejemplo, en 2018 México empezó con una creación de una estrategia nacional de IA, lanzó recomendaciones de políticas públicas, lideró conjunto con otros países como con Japón el foro de la ONU de Objetivos de Desarrollo Sustentable. Mencionaba el impacto de inteligencia artificial, ya se habían creado algunas herramientas para ver riesgos en sistemas autónomos, formó parte de un grupo de la ONU. En 2020 se lanzó una coalición para coordinar esfuerzos y se realizó la primera Agenda Nacional de Inteligencia Artificial. Esta coalición venía desde la parte académica, pero estaba muy enfocada en la sociedad civil, o sea, cualquiera era invitado a participar. Yo participé en esta como líder de investigación y desarrollo y generamos una primera Agenda Nacional de Inteligencia Artificial desde una coalición, pues, digamos que abierta. También nos unimos como México al GPA, o sea, que es una iniciativa global. Y en 2021, pues, se aprobó la recomendación sobre ética de la inteligencia artificial que firmaron muchos países de la UNESCO, que les recomiendo que le echen un ojo si no lo conocen al documento. Y eso es así como lo que empezamos en 2018. Ahora, para esta presentación hay muchos índices, la verdad es que hay muchísimos índices, no todos, digamos que podemos ver al país como tal. A mí me gusta mucho un índice de Stanford, pero pues realmente no nos podemos ver, ubicar muy bien. Pero, por ejemplo, para este yo utilicé este que se le llama el RAM, el Readiness Assessment Methodology, que este es de la UNESCO. Y entonces la UNESCO dio una metodología para poder medir
qué tanto podemos utilizar, qué tanto estamos listos para utilizar inteligencia artificial a nivel de país. Esto es a nivel de país. Entonces viene toda una metodología de cuántos expertos tiene que haber, cómo se involucra la sociedad civil, etcétera. O sea, viene también, échenle un ojo a este, que es la RAM, ¿no? La RAM México. La RAM, bueno, la RAM de la UNESCO y esto se ha hecho en varios países. Y bueno, nada más ahí como comercial estamos trabajando con una para ciudades, ¿no? Pero, entonces, en julio del 2024, o sea, el año pasado, México sacó su evaluación, o sea, sacó la RAM, los valores de RAM en México, y bueno, ahí pueden ver los objetivos, ¿no? De desarrollo sostenible que se tienen, o sea, de la UNESCO, que se están cumpliendo o que se están trabajando más bien trabajando en México. Y entonces me voy a basar mucho en este documento y luego les voy a platicar algunas otras cosas que he visto en otros índices. Entonces, las dimensiones que utiliza la RAM son estas cinco. Viene una de toda la parte legal y regulatoria que tiene que ver con las políticas públicas, privacidad y protección de datos, datos abiertos, seguridad en línea, ciberseguridad, capacidades tecnológicas, etcétera. En especial, toda esta pues, es la parte de gobernanza. Tenemos una parte sociocultural que tiene que ver con la diversidad, con la inclusión, igualdad, la confianza y la participación pública, sustentabilidad, salud, cultura. Está la parte científica y educativa, que viene la parte de investigación, innovación y educación, o sea, cómo se están generando los profesionales también. Viene la parte económica, o sea, la parte de los mercados, inversiones, producción, y por la parte de técnica y de infraestructura, que tiene que ver mucho con el hardware, ¿no? Principalmente. Conectividad, estandarización, capacidades. Y muchos de los indicadores que aquí se mencionan, se está utilizando este índice de latinoamericano de inteligencia artificial. También se lo recomiendo, échenle un ojo, que pues ahí podemos ver más específicamente cómo andamos, ¿no? Como México. Entonces, yo les conté un poquito de los hitos en 2018, del 2018 al 21, y bueno, pues del 2018 al 23. Este es un ranking que hace el Government AI Readiness Index. Aquí son los países de la OCDE, entonces solo estaban 35 primero, y en 2018, en 2023 ya pueden ver, hay más, hay 70. Y pueden ver que México estaba en la posición 22, un poco con las iniciativas que les conté, y en 2023 pues está en la 68. Y creo que ahí la tendencia pues seguimos de bajada. Entonces, al final, digamos que ya dejamos de figurar un poco a nivel internacional, o sea, como para poder compararnos con otros países. Y bueno, en general, en la parte digamos que en esta dimensión legal y regulatoria, con estos datos del Global Data Barometer que tienen que ver con Latinoamérica, entonces pueden ver cómo está México y cómo está el promedio de Latinoamérica. O sea, ya no es de a nivel internacional, es a nivel Latinoamérica. Entonces uno podría decir, pues estamos relativamente bien, ¿no? No, o sea, no estamos superior, digamos que a nivel Latinoamérica, lo cual ahorita les voy a contar un poquitito de cómo está, digamos que en términos de indicadores, ¿no? Entonces, en la dimensión sociocultural, o sea, realmente en México, si hablamos de egresados y egresadas de materias STEM, pues aquí pueden ver cuánto es el porcentaje de mujeres contra el porcentaje de hombres. Y, por ejemplo, hay varias mediciones. Aquí les voy a algo que tengo que mencionar. Solo les voy a dar así como bien poquitito de cada uno de las dimensiones, o sea, algunos de los índices de las dimensiones, porque la verdad es que son bastantes. O sea, si quieren echarles un ojo, o sea, métanse a verlo. Pero, por ejemplo, también se menciona mucho las personas que utilizan Internet en el trabajo por género. Entonces pueden ver la cantidad de mujeres, la cantidad de hombres, son muy pocas. Y luego también lo que se menciona es que se tiene una brecha de uso de Internet pues muy grande todavía entre poblaciones urbanas y rurales, ¿sí? O sea, hay mucha diferencia de puntos porcentuales. Y en cuestión, por ejemplo, también vienen algunas estadísticas que para mí me parecen interesantes de que, por ejemplo, cuando la mujer es la jefa de familia y es la que provee, que es la proveedora del hogar, por ejemplo, se utiliza menos recurso para Internet.
y eso también tiene que ver por cuánto es lo que se está ganando, ¿no? Entonces ahí vienen varias encuestas así como interesantes que pueden echarle un ojo y vienen las referencias a los artículos y todo esto de dónde lo sacaron, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lenguas indígenas, se menciona que en México se ha tratado de hacer un esfuerzo por incorporar lenguas indígenas, pero va más hacia la inclusión de la población. O sea, como que a que la gente, digamos que de estas poblaciones puedan utilizar Internet, puedan utilizar lo que están usando, pero no va hacia la producción de contenidos, no va hacia generar datos de entrenamiento, no va hacia toda la preservación, ¿no? Del patrimonio cultural y lingüístico, sino más bien como a la incorporación. Entonces, bueno, pues ahí se menciona también una aplicación que se ha trabajado con Google, otra propia, etcétera. Entonces ahí pueden ver varias iniciativas pues, que se están haciendo desde México. Les digo, yo les estoy dando así como un súper resumen, porque si no aquí me voy a tardar muchísimo. En la dimensión sociocultural, por ejemplo, algo bien interesante es que viene la parte de confianza y participación pública. Entonces, aquí lo cito tal cual. En México y otros países de ingresos medios y medios bajos se observa una mayor confianza en la IA y en los servicios digitales, quizás debido a una menor coincidencia de los riesgos, perdón, una menor conciencia de los riesgos asociados o por una exposición más limitada a los aspectos potencialmente negativos asociados a estas tecnologías. La percepción de la gente es que tenemos una mejor comprensión de la IA y sus opiniones positivas superan el promedio global. O sea, eso es algo que tenemos ahorita en México. Entonces, por ejemplo, vienen unas estadísticas que se hicieron de acuerdo a El Economista, a una encuesta que se hizo, en donde, por ejemplo, en México se dice que confiamos, por ejemplo, en la privacidad de las actividades en línea, en la información de los sitios de web de gobierno, en los sitios no gubernamentales, redes sociales se confía un poquito más y seguridad en compras en línea, si se fijan, está bien alto. La verdad es que yo vi esto y dije, no lo creo, pero ahorita les enseño unas estadísticas de Stanford. Y bueno, en la parte, hay otras, la dimensión sociocultural también está compuesta por sustentabilidad, por salud y bienestar social y por cultura. Aquí siento decirles que pues no tenemos políticas en México para estos temas. O sea, en la RAM se mencionan algunas iniciativas que se están realizando. Tenemos una norma oficial mexicana como para sustentabilidad. Tenemos varios esfuerzos en salud. Tenemos varias reglas. O sea, en salud tiene que ver la norma esta oficial, pero realmente no tenemos unas políticas así bien detalladas o específicas que nos digan como ni hacia dónde vamos, ni qué no deberíamos hacer, ni cómo medirlas. Ujú. Ahora nos vamos a la dimensión científica y educativa. Y, por ejemplo, pues ahí de acuerdo al Global Innovation Index, que se basa en 80 indicadores para clasificar 7 pilares. México tenemos 45 en producción creativa, que es servicios creativos y aplicaciones de módulos, o sea que va un poco más hacia toda la parte digital. 57 en creación de conocimiento, o sea, patentes, artículos, productividad laboral, complejidad de los productos y 79 en iniciativa privada, que aquí le llaman sofisticación de la iniciativa privada, que tiene que ver porcentaje de mujeres con posgrados en mercado laboral, colaboración entre academia e industria, pagos por propiedad intelectual. La verdad es que en este sentido, por ejemplo, no hay ninguna ley que diga a las instituciones privadas que puedan decir cuánto es el porcentaje de mujeres. O sea, como estas estadísticas que generalmente se tienen en gobierno, eso no lo tenemos. Pero bueno, ahí si se fijan, ahí estamos en estos lugares. Al final son 132 países, entonces decimos, bueno, pues ahí estamos no tan mal. Y también algo que tengo que mencionar es que hay una diferencia, por ejemplo, número de patentes. Pues patentes en México, de acuerdo a la propiedad intelectual, si la conocen, pues no podemos patentar, por ejemplo, el software, ¿no? Es una obra de arte. Entonces, no patentamos el software, patentamos digamos que todo el procedimiento, todo esto que hacemos, pero no es como Estados Unidos, que haces un software de ya y lo patentas, ¿no? O sea, no, en México no es eso. Y bueno, no sé si ustedes saben, yo no sabía, tenemos una ley general de educación en donde se menciona mucho la parte de conectividad, modernización, ampliación de infraestructuras, aprendizajes, implementación de inteligencia artificial para plataformas digitales se menciona,
Pero esta Ley General de Educación me parece que en 2024 la iban a revisar, en 2025 la tienen que evaluar, pero pues nunca se ha hecho esa evaluación de esta política, ¿no? O sea, no tenemos tampoco como una perspectiva tan clara de cómo se pueden hacer como estas leyes, evaluaciones sobre capacitación de educadores en ética aplicada a la tecnología y la inteligencia artificial. Y entonces, pues en términos relativos, realmente México muestra un rezago en gasto total, público y privado en investigación y desarrollo. O sea, no hay muchos recursos para investigación y desarrollo de acuerdo a el porcentaje que se destina en otros países. Entonces, en esta dimensión científica y educativa, por ejemplo, vienen indicadores de desarrollo y indicadores de innovación. Los indicadores, algo que tengo que mencionar es que cuando nosotros hablamos de innovación en todos los términos de llevar un producto, o sea, de un producto o de generar algo, eso es innovación, lo que significa no es que estemos haciendo algo nuevo desde el punto de vista de investigación, sino que eso llegue al mercado. Entonces ahí hay una diferencia fuerte, ¿no? Muchas veces en la academia le llamamos innovación a estar utilizando algo que es pues digamos que una tecnología muy alta o algo nuevo. Realmente para que se considere innovación en estos indicadores significa que ya lo llevamos, digamos, como a producción, o sea, ya lo llevamos a clientes. Entonces, si se fijan, por ejemplo, México está aquí, los indicadores de desarrollo en comparación con los de Latinoamérica, entonces estamos en este puntaje. En los indicadores de innovación, si se fijan, o sea, aquí realmente los que mencionan mucho es Uruguay y Chile. Ahí nada más comercial, si ustedes están interesados mucho en cuestiones como de responsabilidad, como toda esta parte de Responsible AI y toda esta parte. Chile tiene muy buenos programas también como de ética en IA, ese es comercial. Y en la parte de adopción, por ejemplo, que es el uso de IA en empresas y el fomento público de IA, si se fijan aquí, el uso de IA en empresas sale bajo y el fomento público, o sea, desde la parte de gobierno sale alto. Aquí les dejo esta estrellita porque más adelante les voy a platicar un poquito de algo que yo veo de acuerdo a lo que yo trabajo con empresas. Yo trabajo generalmente trabajo con otros grupos, digamos que no son académicos, tanto como de gobierno como de iniciativa pública, entonces les voy a contar. Pero bueno, al final también, por ejemplo, eso fue innovación y desarrollo. Bueno, en la dimensión de técnica y de infraestructura, pues realmente algo que ha pasado, lo malo es que aquí me están grabando, así que, pero algo que ha pasado es que dentro de la parte de infraestructura se ha visto que, por ejemplo, se han creado como muchas nuevas iniciativas, por ejemplo, para adopción de tecnologías digitales, pero muchas de esas leyes, etcétera, políticas, están muy centrados en austeridad. Entonces se ha gastado menos recurso en tecnologías de información y comunicación. Y bueno, pues tampoco tenemos políticas en ese sentido. Entonces aquí mencionan, de acuerdo al PIB, por actividad. La verdad es que este no es fácil compararlo. De hecho, creo que también en el reporte tuvieron un poco de problemas como para comparar eso. Y bueno, pues no tenemos tampoco políticas específicas. Aquí pongo una que ellos mencionan tal cual, que es para computación o en la nube, para prestaciones propias o programas de supercómputo, pero se menciona pues un micrositio, ¿no? Ahí de que se está creando, etcétera, a nivel nacional. Pero lo cierto es que lo que mencionan es que se ha invertido menos en equipo tecnológico, o sea, de infraestructura. Entonces, o sea, no solo no avanzamos, sino que ahí retrocedimos en la parte de infraestructura. Y bueno, pueden ver que el panorama no ha sido muy alentador hasta el momento, pero también hay otras cosas que también están pasando, ¿no? Entonces, a partir de pues esa generación de la RAM, que aquí olvidé mencionarles que esta RAM fue generada en conjunto por la ANIA, que es la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, ya existe una alianza, y fue liderada por una senadora, Alejandra Lagunes, entonces se llevó todo esto, entonces fueron, digamos que los que fueron los interlocutores con UNESCO para generar esta RAM. Entonces sí vino ahí, eso creo ya desde un
punto de vista que yo espero que no sea únicamente político. Espero que mejore porque, como les digo, ya se había sacado una agenda que nadie hizo caso, o sea, nadie adaptó porque no venía pues toda esta parte del gobierno, ¿no? Atrás y de todo eso. Entonces, esto pues ya ha sido en conjunto como de un grupo que es la ANIA. Y bueno, pues a partir de toda esa revisión, pues ya se hicieron recomendaciones para una elaboración de una estrategia nacional para el desarrollo y uso ético de la inteligencia artificial en México, que desde el punto de vista mí personal me encantó lo del uso ético de la inteligencia artificial porque pues realmente casi no se mencionaba en ningún lado. Y bueno, pues hay unas recomendaciones. Primero se parte de que tenemos que hacer un mapeo del ecosistema de inteligencia artificial. La verdad es que ha habido varios esfuerzos de hacer esto porque tampoco el ecosistema es tan grande. O sea, la verdad es que en general la gente que nos dedicamos a inteligencia artificial, o sea, creo que damos un brinco, o sea, conocemos a alguien que ya conoce a alguien que nosotros conocemos, ¿no? De IA. O sea, entonces está como todavía muy, muy chiquito. Algo que se menciona mucho es que necesitamos integrar este marco jurídico, pues lo cual es básico y que ya se ha platicado varias veces en este seminario. Y también tenemos que hacer un diseño institucional y de gobernanza. O sea, eso es para mí es una parte así clave, toda la generación del grupo y a partir de ahí pues generar una estrategia nacional, ¿no? Entonces dentro de la RAM vienen varios mapas, así por ejemplo este es de cómo sería la gobernanza, digamos que como en términos generales, cómo estarían interactuando, por ejemplo, todas las partes del ecosistema, que les digo, les recomiendo que se le echen un ojo. Y vienen varias recomendaciones ya muy específicas, por ejemplo, específicas hasta cierto grado, porque, por ejemplo, siguen diciendo mapear el ecosistema de IA en México. Eso ya de por sí, pues es bastante, ¿no? Pero bueno, entonces sí vienen como ya varias recomendaciones. Y ahorita les digo un poquito más, pero bueno, dentro de otras fuentes que les digo, les quiero mencionar súper rápido, está esta que a mí me gusta, que esta es una que genera Stanford, el AI Index Report, lo generan cada año, tiene datos públicos, entonces ustedes, o sea, tienen los datos de cada año, entonces ustedes se pueden entrar a la página y pueden bajar los datos abiertos, tienen datos ahí y que los comparten por medio de un drive. Y tienen varios ejes, ¿no? Tienen varios capítulos, investigación y desarrollo, desempeño técnico, la parte de IA responsable, economía, ciencia, educación, política y gobernanza, diversidad y opinión pública. Bueno, aquí está la liga. Y algo que quería recalcar, porque creo que nos puede ayudar así luego para la discusión posterior, es que, por ejemplo, según este índice, la industria está liderando la investigación en IA. O sea, ellos, pues imagínense, es Stanford, entonces lo que hacen es como obtener mucha información de varias fuentes, pero muchas de sus fuentes son conferencias científicas. O sea, también ahí van a encontrar muchas de las conferencias científicas y ahí que hacen sus estadísticas y todo, pero por ejemplo, lo que ellos dicen es que la industria produjo 51 modelos de IA destacados y la academia 15. Entonces se nota que a nivel industrial es donde se está explotando más, es donde se está invirtiendo muchísimo. Y, por ejemplo, hay muchos, sí, también empiezan a haber ya más, digamos que muchos más modelos que son abiertos. Y eso también es positivo, ¿no? Porque antes pues todos eran como súper cerrados, ¿no? Entonces ahorita, si se fijan, ya empieza a haber muchos modelos abiertos. Pero, por ejemplo, aquí pueden ver cuántos modelos está generando industria, colaboraciones entre industria y academia, aquí está y academia está aquí, y ya gobierno y todos los demás, pues realmente ya son muy bajos, ¿no? Ahora, los costos de los modelos, de cada uno de los modelos estos de vanguardia, pues se han incrementado, pero claro que este es el índice de 2024, pues ahí habría que ver cómo sale el índice este año, pues con la actualización, ¿no? De DeepSeek, por ejemplo, entonces a ver qué tal, qué tanto cambia, ¿no? Pero si se fijan, pues vean cómo ha crecido. Y también, como les digo, al final el número de proyectos que están siendo más abiertos va creciendo. O sea, ya todo el mundo está diciendo, necesitamos compartir lo que se está haciendo y estos son proyectos en GitHub, o sea, proyectos que ya se están liberando, entonces ahí es positivo. Y, por ejemplo, Estados Unidos está liderando modelos de inteligencia artificial. O sea, en 2023 Estados Unidos produjo 61
contra 21 de la Unión Europea y 15 de China. ¿Sí? Entonces Estados Unidos sigue liderando modelos en IA. Con respecto al desempeño técnico, algo que dicen así en el índice de Stanford es, la IA logra superar a los humanos en algunas tareas, pero no en todas. Y chéquense lo de tareas, y bueno, aquí pues se ha platicado mucho de esa parte, ¿no? O sea, realmente son tareas, no es que sea inteligencia artificial y ya hace todo lo que hacen las personas, pero por ejemplo me llamó la atención que ellos este año ya pusieron, por ejemplo, de clasificación de imágenes, ¿cómo está? Si se fijan, aquí está el baseline, humano, y cómo están todas las demás áreas, ¿no? O sea, cada una de las tareas. Entonces está interesante, pero por ejemplo lo que dicen es, si se fijan, matemáticas, que no sé si sabían, pero hay premios, ¿no? Para modelos de inteligencia artificial que puedan probar algoritmos matemáticos, etcétera, hacer demostraciones y etcétera. En cuestión de IA responsable, pues también se sigue diciendo, pues falta estandarización. No hay un estándar como para decir cómo se puede evaluar un modelo. Y aquí este lo pongo porque me parece interesante. Ya se hizo así como se publicaron algunos artículos en que ChatGPT pues está sesgado políticamente, ¿no? De hecho, este año en Stanford, lo cual exacto no era como muy raro de imaginar, pero por ejemplo, este año le metieron mucho en este índice a toda la parte que tiene que ver con IA y todas votaciones en varios países, etcétera. Entonces también eso está interesante de cómo están moviendo ahí opiniones públicas. Y por ejemplo, esto les digo, aunque no existe un estándar para evaluar responsabilidad, pues entonces aquí vienen varios modelos y dicen lo que sí cumple, lo que no cumple, y los incidentes de inteligencia artificial que están pasando, en donde incidentes pues significa que se detecta que no están cumpliendo algo que debería tener cierta responsabilidad o están sesgados o X, ¿no? Entonces, si se fijan, pues va creciendo. Tampoco es tan claro si es porque ya más gente se está metiendo como a estos temas, ¿no? Pero bueno. En la parte de economía, la IA generativa pues está teniendo una inversión bien grande, obviamente. Está creciendo muchísimo. Fíjense toda la parte de lo privado, cuánto se está invirtiendo en el sector privado en IA generativa. O sea, vean el crecimiento, siendo que la inversión privada en inteligencia artificial va cayendo. Entonces, significa que se le está invirtiendo menos, pero se le está invirtiendo más a generativa. Todos los demás tipos, digamos que no se está metiendo tanto. Y bueno, al final se reporta que la IA está mejorando la productividad y la calidad del trabajo, o sea que está ayudando a los trabajadores a mejorar su rendimiento, aunque si no existe la supervisión, reduce la eficacia. Y, por ejemplo, también algo que es interesante es los puestos que se están contratando, si se fijan, están cayendo. O sea, comparado contra 2022, que estabas en tendencia positiva, o sea, ascendente, ahorita están cayendo prácticamente en todos los países o se están manteniendo en algunos el número de perfiles de gente de IA que los están contratando en ciertos puestos. Ahora, hace rato yo les dije, pues al final Estados Unidos se está invirtiendo muchísimo, ¿no? En IA, en algoritmos, se está generando bastante. Pero, por ejemplo, vean, esto es investigación privada en IA en Estados Unidos, o sea, si se fijan, súper alto. Y no sé si les llama la atención este de China, que empezó a caer, ¿sí? Y uno dice, pues si sacó DeepSeek, ¿no? O sea, ¿cómo es que está cayendo, no? La verdad es que lo que ha hecho China bastante fue promover uso de IA, pero ligado a algo de hardware. O sea, como va más hacia robótica. China se está posicionando muchísimo hacia robótica, o sea, todo lo que tiene que ver con hardware. Y, por ejemplo, vean el número de robots instalados. O sea, vean China. O sea, China le está apostando a otra cosa que sí tiene que ver con IA, obviamente, pues toda esa parte de Industria 4.0, pero se está yendo diferente que Estados Unidos, se está yendo sobre cosas como tangibles.
Y entiendo, por ahí me dijeron que es parte de una política que ellos empezaron hace tiempo. Entonces vean el número de robots industriales instalados por país en el 2022. O sea, vean China. O sea, es impresionante la cantidad que tienen. Ah, y aquí aparecemos, ¿no? México. Y cuánto está creciendo, por ejemplo, toda esta parte de los robots industriales. Si se fijan, Singapur, y fíjense que México, pues sí lleva así como positivo, ¿no? O sea, sí va creciendo. Ahora, en ciencia y medicina, pues al final lo que se menciona bastante son algunas de, pues digamos que algunas aplicaciones y algoritmos que pues han funcionado mucho para cuestiones médicas. Y en especial en Estados Unidos se han aumentado mucho las regulaciones, o sea, ha habido muchos proyectos, digamos, que ya han pasado ahí ay, se me fue el nombre el que aprueba todo lo médico, ¿no? El NDA, La FDA. FDA, ándale. Sí. Entonces eso ya ha habido un incremento muy grande. Y por ejemplo, lo que sí, esto es les digo, cuántos trabajos pues están dando, que ya lo he mencionado, en industria se sigue teniendo mucha contratación de PhDs en IA, en la academia está cayendo, lo cual no sé por qué sí suena muy lógico, porque pues realmente no hay plazas, creo que en todos lados, y bueno, en gobierno, ¿no? Que realmente no se mueve. Ahora, en cuanto a políticas y gobernanza, pues se tienen muchas regulaciones, todas estas son de Estados Unidos, nada más quise que las vieran porque como mostré hace ratito las de México, pues aquí sí se nota que tienen pues más hacia industria, hacia empleo, incluso tienen, por ejemplo, hacia ciertas comisiones que no son tan comunes como esta de Nuclear Regulatory Commission, que se ve que está bajito todavía, pero bueno, sí tienen como muchos, pero si se fijan hacia medicina, pues sí tienen como muy alto, hacia comercio y mucho tienen como esta parte de, como relacionado con el presidente, ¿no? En términos de diversidad, no espero que lo puedan leer los países, solo que, por ejemplo, el porcentaje que se tiene aquí de hombres y de mujeres en todos los países se ve más o menos igual. Las líneas azules son los hombres y las líneas rositas son las mujeres. Que desde ahí vemos una tendencia de colores de sesgo, pero bueno, y en opinión pública, pues realmente dicen que hay una mayor conciencia y preocupación sobre ella a nivel global. 66 personas creen que la IA va a tener un gran impacto, 52% nerviosismo, etcétera, que hace rato yo les decía que en México y en otros países estamos muy positivos. Estas son algunas opiniones públicas y, por ejemplo, tengo un buen entendimiento de qué es inteligencia artificial. Vean México, dice que 75% dice que sí, o sea, si lo comparamos con otro país, no sé, digamos Canadá, el 59%. Entonces nosotros sí consideramos que sabemos más de ella, consideramos, si se fijan, o sea, sí estamos bien altos en muchas de estas preguntas, o sea, coincidimos con estas. Por ejemplo, confío en que el uso de inteligencia artificial por las compañías más que como confío de otras, ¿no? O sea, confío más en IA, ¿verdad? O sea, eso se me hizo bien interesante y quise compartírselos. Y bueno, por ejemplo, del potencial para mejorar nuestra vida por país, también estamos bien alto. Hay países que están así como más dudosos, ¿no? Como Bélgica, por ejemplo, si se fijan los azul más clarito, Irlanda, ¿no? O sea, dicen, no, pues tengo más dudas, ¿no? Y por ejemplo, de las estrategias, un poquito lo que les decía, 2018, México. Y bueno, pues también les cuento que en mayo del 24 se liberó una propuesta de agenda nacional para ella de México. En México también fue la ANIA, la misma senadora. Y bueno, pues al final, pues esto, los aspectos positivos, pues coloca a la IA en el centro de la discusión, establece rutas para algunas cuestiones de marco legal, pero todavía no está tan claro. Propone políticas públicas que se creen en ámbitos clave, como infraestructura, educación, investigación y seguridad.
La gobernanza propone una nueva agencia que se le llama Agencia Digital Nacional, con una oficina de IA y con un comité de ética multisectorial. Y promueve una participación plural, ¿no? O sea, gobernanza inclusiva. No, desde mi punto de vista, o sea, esto al final es pura opinión, o sea, dentro de las áreas de mejora, pues, o sea, faltan muchas declaraciones sobre derechos humanos, medio ambiente, o sea, no se mencionan, digamos que como tema puntual, pero no se menciona cómo se van a hacer. No pone tan claro los riesgos y cómo se va a tratar toda la parte de protección de privacidad, transparencia. O sea, se basan de que ya tenemos una ley, o sea, de transparencia y de seguridad de la información, pero pues también todavía no es tan claro. Y, por ejemplo, se centra en aspectos económicos y técnicos, pero pues, ¿y dónde quedó toda la parte de, pues, de toda la ética, ¿no? De la regulación, la parte de como la humana, ¿no? Entonces, creo que es positiva, ya tenemos una propuesta de agenda nacional, pero todavía faltan como muchas cosas como van a estar claros. Y bueno, estas son algunas recomendaciones que no se las voy a platicar porque ya es mucho. Y bueno, dentro de las reflexiones, pues tenemos muchos grupos de trabajo de inteligencia artificial en México. Realmente sí tenemos varios grupos, aunque les digo que el ecosistema sigue siendo como muy chiquito. Yo creo que nos falta una estructuración porque de repente uno se va enterando de lo que van haciendo otros y creo que de repente, al menos en mi caso, algo que me pasa mucho es que por mis contactos de LinkedIn me entero de muchas cosas que están haciendo y luego ya empiezas a preguntarles para invitarlos a eventos, etcétera. Y bueno, también creo que la parte desde el punto de vista multidisciplinaria nos falta mucho. O sea, todavía no estamos coincidiendo todos. O sea, como hace rato les presenté, o sea, el punto de que venga desde la parte de gobernanza, de leyes y de algoritmos, digamos, la parte técnica, pues realmente nuestras áreas de expertise, pues generalmente están en una de esas áreas o en dos, a lo más. Entonces ahí hace muy complicado crear estos equipos. Y bueno, algo que sí pongo es que nos falta liderazgo, seguimiento desde la gobernanza. O sea, al final, realmente establecer una política de desarrollo de un tema de este estilo requieres muchísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, yo trabajo con algunos grupos en especial de Canadá, que yo los siento como más abiertos en ese sentido que Estados Unidos. Todos capitalistas, pero más abiertos. Y ahí, por ejemplo, ya se está trabajando mucho en toda esta parte de implementación ética con empresas y lo que se están empezando a hacer son grupos en donde participa gente de leyes, gente de algoritmos, gente o sea, o sea, de algoritmos de empresa, de los algoritmos de la academia y gente también de leyes. Y ya entonces ya se empiezan a ver, pues hay varios temas, ¿no? Que bueno, ahí podría platicarles un montón porque me gusta mucho ese tema. Pero bueno, pues eso es lo que quería poner así como sobre la mesa para pues realmente pues empezar así como la discusión, ¿va? Vale. Eh, Víctor, ¿quieres tú empezar? Muchísimas gracias, Ivette. Estuvo muy impresionante. No sé si estoy contenta o aterrada, pero estuvo muy impresionante. Vic, ¿algo que tú quieras decir o pasamos a las preguntas? Es decir, yo tengo un montón de preguntas, pero pasemos a ver, un poco para los que son nuevos, generalmente se levanta la mano. Si están aquí presencialmente, levantan la mano y vamos a ir llevando una lista de en qué orden levantó quién la mano. Entonces veo, por ejemplo, una mano levantada de Sara. Como hay varios nuevos, les pediría que por favor se presenten haciendo una línea súper rápida. Yo soy Mariana del INER, hago cuestiones de salud y ciencia de datos, sobre todo datos de gobierno. Entonces, así le hacemos. Sara. Hola, muchas gracias y mucho gusto. Yo soy Sara, soy del Instituto de Investigaciones Filosóficas aquí de la UNAM y estoy haciendo un trabajo de investigación con el tema de opresión epistémica e inteligencia artificial, enfocándome en IA generativa y arte en este momento.
Me surgen varias preguntas. Primero quería decir que muchas gracias por tu presentación, porque yo he estado lidiando con pues esa cuestión de no entender bien pues cuál es el panorama exactamente de la IA, de sus usos, de la generación de tecnologías de inteligencia artificial aquí en México. Entonces, me es muy útil ver todos estos documentos y los voy a revisar con atención. Em, una de las cosas cuando en alguna de las diapositivas, creo que fue la de sobre ChatGPT y que decía que tenía sesgos hacia partidos liberales o más o menos de centro izquierda. Me llama mucho la atención, no es lo que yo me hubiera esperado, porque es muy notorio, por ejemplo, pues el hecho de que estas tecnologías muchas veces salen con sus exabruptos racistas, sexistas, clasistas, todo lo demás. Y mi pregunta es, ¿cómo sabemos que podemos confiar en esa evaluación? Porque ahora estamos viendo que la mayoría, si no es que todas esas compañías ya están políticamente, pues agarradas de la mano de Trump, que tiene una ideología, pues muy clara. Em, y no me acuerdo cuál fue la otra cosa que citaste o en esa diapositiva o la siguiente, que también dije, pues, o sea, está chido, pero ¿cómo sabemos eh, pues que sus metodologías de encuesta, por ejemplo, son confiables? Em, sí. Tengo otro comentario que quisiera hacer tal vez más al rato, pero por el momento sería eso. Muchas gracias por la pregunta. ¿Cómo podemos saber que eso, o sea, que esa información pues es, digamos que adecuada? Yo creo que, bueno, para todos los que estamos, creo que en la academia, o sea, puedes encontrar, al final se hacen muchos, a ver, déjenme, los trato de estructurar. Como que uno puede hacer toda una investigación buscando contestar nuestra pregunta de hipótesis, o sea, de nuestra tesis, pero creo que parte de lo mismo es que luego buscas o buscamos más bien pues las pruebas para comprobar nuestra teoría, ¿no? Entonces, al final creo que esta información yo la puse porque a mí también me llamó la atención, y por eso puse así hasta el cochete, porque al final lo que ellos reportan es un artículo que se presentó en una de las conferencias de inteligencia artificial. Pero pues presentar un artículo en una conferencia pues no realmente significa que ya tenemos como toda una, pues digamos que toda una credibilidad o ya lo tenemos todo claro, simplemente significa que sí existe un estudio de todo lo que está pasando. De hecho, algo que quisiera mencionar es que ahorita con toda la suspensión de programas, pues todos los DEI en todas las empresas, pues uno dice, suena, y por eso hace rato mi comentario era desde la política, o sea, suena muy bien que se dice que estamos avanzando mucho y que ya tratamos de la parte de diversidad, equidad, inclusión, o sea, toda esta parte suena súper bien, pero muchas veces creo que solo es toda una postura política y cuando era políticamente correcto decir eso, se dijo y ahorita que no conviene, pues lo quito, ¿no? Entonces eso la verdad es que a mí me genera mucha, eh, pues no sé, como malestar. O sea, no es que, es como que de repente no hemos avanzado realmente, o sea, no, solo dijimos que estábamos avanzando. Entonces, creo que es interesante. Ahora, con lo que decías de que trabajas en cuestiones de opresión, apenas la UNESCO sacó unas recomendaciones, a ver, espérenme. Apenas sacó, la UNESCO, no sé si conoce, sacan mucho como estos, no sé si lo ven. Sí se ve, ¿no? ¿Verdad? Es que tengo mi video. Espérenme. Es la
Es la recomendación de la UNESCO que discutimos el año pasado, la de UNESCO Inteligencia Artificial. No, ya, o sea, a cada rato saca UNESCO varias, este me lo regalaron. ¿De qué año es? Esta es del 20, debe ser del 2024, 2024. Y lo saca mucho la UNESCO con diferentes asesores, este me lo regaló una amiga, y se llama Challenging Systematic Prejudice, y es investigación en sesgos algorítmicos en lenguajes, en LLMs. Entonces, a lo mejor algo así, si lo buscas, Sara, te sirve, porque ellos hacen todo un estudio, por ejemplo, de recomendaciones y están generando varios. O sea, este es como de toda la parte eh, de sesgos, sesgos de género, que a mí me gusta mucho, entonces por eso me lo regalaron el tema. Pero si lo buscas, yo creo que encuentras ahí varios y en México hay varios grupos que trabajan un poquito así como esa parte que tú estás haciendo de opresión y demás. Hay algunos de la Inés de Morelia que trabajan en eso. Y también si buscas, aquí yo las conexiones, aquí los comerciales, ¿verdad? De los amigos, pero si buscas también en Chile tienen toda una línea en ese estilo y trabajan mucho desde el gobierno. O sea, la gente que yo conozco desde el gobierno. Entonces a lo mejor te sirve. Y siento no poder decirte mucho cómo podemos evaluar si esa información es confiable. La verdad es que yo creo que pues más bien lo que necesitamos es buscar como muchos otros artículos, a ver qué dicen y pues ir ahí como pues jalando la hebra de realmente qué tanto podemos confiar, ¿no? En ciertos resultados, ¿no? De las publicaciones, porque como todo, pues luego va cambiando, ¿no? Pero no sé si contesté tu pregunta. Supondré que pues es un sí. Entonces tenemos aquí una pregunta de la... Muy buenas tardes. Antes que iniciar con pues más bien es pregunta solicitud. Quiero felicitarla por su trabajo. Es un excelente trabajo. Quedé ahora sí que anonadado de tanta información, tantos números que maneja. Y bueno, me llama la atención, obviamente, este comparativo que hace. Me gustaría ver si hubiera la posibilidad de que pudiéramos tenerlo, que nos lo pudiera compartir, ¿verdad? Para analizarlo con mayor tranquilidad. Se me olvidó presentarme porque aquí la maestra había dicho que nos presentáramos los nuevos. Es la primera vez que asisto aquí. Mi nombre es Rodolfo Orozco, soy profesor de la Facultad de Derecho de aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México y pues obviamente estoy queriendo entrarme a este campo de la inteligencia artificial y apenas estoy empezando pues mis estudios, mis investigaciones. Me llama mucho la atención que habla usted también de la regulación legal en algunos aspectos, particularmente en la gobernanza, y me llamó la atención que habla obviamente del INAI, una institución que desgraciadamente está terminándose y que esto nos va a traer un gran retroceso. Habla del Instituto Nacional Electoral, que también es otro punto importante dentro de este tema, pero a través de lo que usted ha estudiado, ¿vería algún beneficio de esta inteligencia artificial y obviamente de las cifras que usted conoce hacia los órganos de impartición de justicia? Porque es uno de los puntos que me llama la atención de cómo ha permeado en este tema. Le agradezco mucho y también me gustaría si pudiéramos tener algún contacto a través de algún correo electrónico, pues nos lo hiciera llegar. Muchas gracias, maestra, y a sus órdenes. No, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que sí. Bueno, déjenme lo pongo diferente. O sea, realmente el trabajo que les presenté, pues es de todo un grupo ahí que se reunió, muchos expertos. O sea, lo que yo he hecho un poco ha sido como darles un resumen y complementarlo con otros índices, porque es algo
que me interesa de manera particular, la creación de ecosistemas de inteligencia artificial más abiertos. Y en la cuestión de toda la parte de leyes, eh, en la parte de algoritmos que se han utilizado para impartición de justicia, existen varios casos, en especial en Estados Unidos. Algunos para mí han sido, de hecho, algunos hasta uno lo pongo hasta en ejemplo en alguna plática, que es un caso de un algoritmo que se liberó para ayudar a la toma de decisiones, para decir si se le iba a dar, ¿cómo se llama esto? Cuando cometes un delito o eres presunto un delito y necesitas tener que permiten salir bajo como las fianzas, ¿no? O sea, como que sí puedes pagar dependiendo del daño que hayas causado. Y se utilizó, se liberó en Estados Unidos un algoritmo para hacer esto, para ayudarle a los jueces. Y lo que se demostró después de varios años, no sé, no recuerdo cuántos años posteriores, fue que estaba generando más sesgos, o sea que tenemos todo un sistema de sesgos. El algoritmo era bueno en general, pero por ejemplo, si era la persona que cometía el delito, era de ciertas características étnicas, que no quiero especificar, pero me imagino que ustedes saben cuáles son, pues era más probable que les diera una pena mayor. Entonces hubo personas que no se les dio derecho a fianza, lo cual hizo que generaran, por ejemplo, que ya quedaran marcados, o sea, como que ya no podían, ya tenían antecedentes penales y fue porque tenían un color de piel pues más oscuro, ¿no? Entonces fueron varios casos que pasaron ahí. Aquí lo que pasó fue que sí se hizo todo un seguimiento de este algoritmo, se hizo una evaluación años después, o sea, ya que, digamos, ya que condenaste a unas personas o ya que no les dejaste una fianza, se hizo varios años después y se compararon varios casos, ¿no? Lo cual muchas veces pues realmente no lo hacemos, ¿no? O sea, no logramos ver esa parte del seguimiento, ¿no? En cuestión del tiempo. Y, por ejemplo, ahí lo que se demostró fue que el algoritmo estaba muy cargado con sesgos y entonces, pues sí, el juez ni siquiera se acordaba de por qué había decidido, porque se supone que era una herramienta de ayuda, ¿no? Entonces, se han utilizado esos algoritmos. No quiero decir que todo sea negativo. Algo que quiero decir aquí públicamente es que, o sea, yo soy pro IA, o sea, a esto me dedico, pero creo que también necesitamos ser muy críticos de todas las tecnologías que se generan y poner digamos que poner toda nuestras capacidades, tanto académicas como tecnológicas, centradas en las personas. Entonces, de verdad que si yo les digo estos comentarios, no es que diga, es que los algoritmos no funcionan y no deberíamos utilizar IA, pero creo que sí debemos ser súper críticos. Entonces, sí se han utilizado en estos órganos de impartición de justicia. Creo que pueden ayudar mucho, pero siempre teniendo en cuenta como estas características. Y mencioné este caso en específico porque era un algoritmo bueno, o sea, bien probado, y con bueno me refiero a bien probado y bien evaluado y sí habían hecho todo un trabajo de investigación atrás. Pero lo que afectó mucho fue que se utilizó en esta idea que siempre decimos, es que si ya tengo un algoritmo que me clasifica esto, yo creo que sí podemos utilizarlo con este otro fin. Y ahí fue donde ya no cuadró, ¿no? O sea, donde ya realmente pues ya generó bastantes problemas. Y bueno, yo creo que sí se puede utilizar, o sea, sinceramente yo creo que la herramienta de inteligencia artificial la podemos utilizar en todos lados. Y ahorita que mencionaba que le interesa mucho el tema de leyes, hace como unos 3 años no había tanta gente de leyes. Ahorita, por ejemplo, hay gente del CIDE, de políticas que están trabajando ya marcos regulatorios, o sea, desde el punto de vista legal, lo cual me parece muy positivo porque ya se están involucrando varios, o sea, ya se están involucrando como esta parte. Y también en la parte de inteligencia artificial responsable, pues ojalá y sigan incorporándose más abogados, porque lo que se está buscando es mucho como estos tres ejes, ¿no? El eje de los algoritmos, el eje de lo legal, perdón, y el eje de lo social, ahí incluida la parte de la ética, ¿no? Y bueno, no sé si contesté sus preguntas, pero le recomendaría ahí buscar a gente del CIDE
están haciendo mucho trabajo, ya tienen como todo un grupo de IA y varios de ellos ya son parte de la ANIA, ¿no? Que apenas yo creo que se incorporaron a estos temas de IA hace como, sí, como unos 3 años, yo creo, un par de años. Muchas gracias. No sé si Javier Yankelevich quiera agregar algo, porque él también tiene un poco de experiencia, pero en la parte más judicial. Creo que ese fue un no, paso. Ok, va, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta del público? Porque si no, yo tengo preguntas. Aquí Sara pone el link de ProPublica del artículo original y Ivette dice el nombre del estudio es Challenging Systematic Prejudices and Investigation into Gender Bias in Large Language Models. Y veo una mano levantada de Sara. Yo de nuevo. Sí, una de las cosas que aprecié mucho de tu plática fue ese llamado que haces a la colaboración y la organización entre personas que están estudiando estos temas. Yo también es algo que pienso que es fundamental. em, por varios motivos. Me chocaron mucho los datos que nos resaltaste de los niveles de confianza de los mexicanos en la inteligencia artificial. Y justo este fin de semana yo estaba pensando, sería muy bueno tratar de sacar unos artículos para divulgación, por ejemplo, entre personas que participan en este seminario, justo porque no veo gran cosa escrita pues en las revistas, en los periódicos sobre ese aspecto. Y ahorita estamos viendo muy recientemente que la presidenta de la República tiene su plan para construir nuevos centros de datos en Veracruz y en Querétaro. Vi que uno de esos centros de datos sería de Amazon. Y cuando lo busqué pues, para ver qué se había dicho en los periódicos, encontré algunos artículos y lo que decían es de que, bueno, y algunos dicen que puede haber problemas en términos pues de los ecosistemas, ¿no? Del uso de agua, pero los que trabajan o los directores de estas compañías dicen que en realidad no es tanto un problema, que han mejorado mucho y pues no, el agua no es un problema. Y ya, y digo, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser que eso sea tu visión crítica de esos proyectos? Entonces ahí, bueno, también la otra semana vimos el texto de Taller Estampa, ¿no? ¿Cómo se llama? El mapa crítica crítico de la IA. En ese sentido, creo que hay mucho por hacer y pues sí, que quisiera también ahí poner pues otra llamada o abonarme a tu llamada también, ¿no? de que intentemos juntar esfuerzos y también empezar a generar pues conocimiento sí, desde perspectivas críticas, no necesariamente tecnoescépticas, pero pues sí, que haya más voces en la esfera pública. Y bueno, con respecto a ese dato sobre los centros de datos, quería ver si tú sabes algo de esos proyectos y Beto, sí, ¿cuál es tu perspectiva sobre esos proyectos? Muchas gracias. Realmente no conozco mucho de los centros ahorita que se están planeando. Creo que sí nos hacen falta centros de datos. No sé, ahí a veces yo tengo un dilema entre la parte de las empresas y la parte de gobierno, porque al final pues o sea, al final lo que necesitamos para muchísimas cosas son los datos. Y hay momentos en los que yo creo que sí necesitamos hacer una colaboración con industria, con empresas grandes, con todo, porque si no tenemos, digamos que la capacidad,
Pero otras veces también me queda la duda si no estamos como soltando todo lo que estamos haciendo a una empresa que luego va a cambiar, ¿no? Y yo creo que ahí, o sea, sinceramente yo me quedé un poco o sea, bueno, no un poco, mucho en shock con todo lo que pasó en Estados Unidos. O sea, para empezar, yo no esperaba que pudiera votarse por un presidente que tuviera, o sea, toda una parte de denuncias y no solo denuncias, ¿no? Sino, o sea, como que yo decía, pero no es posible que se pueda permitir siquiera que se pudiera promover, ¿no? Y luego, o sea, proponer, y luego que se vote, y luego que gane, o sea, ha sido como, o sea, no les miento, como que este año ha sido como una avalancha de que digo, pero ¿qué está pasando? ¿Qué nos pasó? Creo que entonces no me queda tan claro todas estas políticas de centros de datos, porque al final uno confía que muchas de las empresas internacionales, mucho de lo que dicen es que están haciendo, tienen todo unos reglamentos que muchas veces van más adelante de lo que tiene el gobierno, eso es cierto. Por ejemplo, yo recuerdo que IBM fue de los primeros que puso toda una línea como de ética para desarrollar algoritmos de inteligencia artificial, qué cuestiones éticas tendrían que revisarse. Y eso yo no lo he visto, por ejemplo, en gobierno, ¿no? Pero IBM sí lo tenía. Pero si también van a cambiar de forma abrupta, simplemente por la parte económica de la política, pues entonces también eso es algo que necesitamos considerar, ¿no? Ahora, eso es por un lado. Por otro, algo que tengo que mencionar y que creo que es positivo en México es que hay o habemos muchos grupos que estamos buscando cómo hacer cambios y bueno, ahí está la Sociedad Mexicana de IA, ¿no? Que muchos sí están haciendo como mucha divulgación, están promoviendo muchas cuestiones, están... Y así hay muchos grupos, ¿no? Está la Universidad Veracruzana que tiene toda la parte de IA, y eso por mencionar las académicas, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo estoy trabajando con el TEC de Monterrey y nos estamos yendo hacia la parte de implementación de impacto de inteligencia artificial en ciudades. Entonces lo que queremos hacer es, pero consultas ciudadanas, o sea, para que nos digan hacia dónde tendrían que irse esta parte de inteligencia artificial. Y eso viene mucho por los grupos de trabajo. Por ejemplo, yo trabajo, les digo, con el ecosistema de Montreal. Y entonces, por ejemplo, la semana pasada estaba justo, por eso no pude ir a la Ciudad de México, pero estaba justo organizando un evento de inteligencia artificial y finanzas sustentables, en donde finanzas sustentables va hacia todo lo de ambiente, la parte de social y la parte de gobernanza, y cómo podemos evaluar cómo los proyectos y bonos de carbono, cómo funcionan, o sea, toda esa parte. Y creo que eso, o sea, hay muchas iniciativas, tanto de divulgación como de académicas, que creo que en México sí estamos intentando hacerlas, muchas guiadas tal vez por otros grupos, por otros, y tiene que ver mucho con, pues, con esta idea de crear, ¿no? Más información. Y yo creo que sí, o sea, algo que yo me quejo mucho de la academia, aunque estoy ahí, es que nos falta toda la parte de comunicación. O sea, si bien, o sea, no, muchas veces no alcanzamos a llegar a las personas para decirles lo que necesitamos hacer es esto, ¿no? Entonces, eh, por eso también ahí pongo que sí deberíamos trabajar más colaborativo. O sea, yo sé que no es fácil y todo siempre es muy padre decir, ay, vamos a colaborar juntos, ¿no? O sea, pero yo creo que sí hay que estar buscando esas oportunidades para hacer proyectos en conjunto, porque si no pues seguimos quedándonos atrás, pero al final los indicadores para mí a nivel internacional sí dan un panorama, pero no importan tanto si realmente estamos dejando a muchos grupos fuera. O sea, eso creo que es algo que a mí en especial me preocupa. Creo que muchas veces no estamos considerando muchas otras perspectivas, ¿no? Pero bueno, te digo, de la parte de los datos no tengo mucho. Yo creo que no deberíamos irnos siempre a iniciativas privadas, porque luego cuando cambia la política, pues ya estamos viendo las consecuencias, ¿no? Pero bueno, ese fue más comentario que respuesta. ¿Hay otras preguntas? No veo todavía preguntas. Ok, yo tengo un comentario y otro comentario que terminan en pregunta.
Por ejemplo, en México hay a nivel internacional, hay un efecto que se llama el efecto Dunning-Kruger, donde mientras menos sabes de algo, es mucho más fácil que no puedas medir tu propia habilidad. Entonces, si no sabes nada, nada, nada de un tema, dices, no sé nada, pero cuando una vez que sabes algo, no te puedes evaluar, porque sabes tan poco que no te puedes hacer un examen, porque hacer un examen es una habilidad cognitiva alta. Y entonces me pregunto un poco si esta relación entre yo sé mucho, estoy muy seguro de la IA, pero no tenemos capacitación, no es una cuestión de Dunning-Kruger, ¿no? Es así como claramente el problema es otro. Pero un poco aparte, el fin de semana antepasado fue el Open Data Day. Y entonces generalmente se juntan organizaciones, ONGs, la academia, y ves los datos abiertos. Y fue una reunión bastante aterradora porque justamente como perdimos el INAI, se vieron dos cosas. Se vio que durante el sexenio pasado hubo menos conjuntos de datos liberados, incluso conjuntos de datos que eran liberados históricamente no se liberaron. Un poco, a veces parece que es una cuestión de, ¿cómo decirlo amablemente? Falta de habilidad. No fue una cuestión de maldad, sino una cuestión de que la gente no sabía dónde estaba el Excel, etcétera, etcétera. Y otras veces, pues parece que sí hubo evasión en cuestiones altamente politizadas, ¿no? Y entonces ahorita están tratando de negociar qué va a pasar con el INAI y con los datos abiertos, porque además de la cuestión judicial que es muy peligrosa, antes el INAI con suficiente esfuerzo sí conseguía sacar cosas y el INAI sí te daba la respuesta. Te aventabas 1 año y medio, pero se lograba, ¿no? La UNAM, por ejemplo, a mí me enseñó mucho de cómo contestar un INAI. Impresionante. Eh, Ahora, por ejemplo, parece que toda la base de datos les dijeron la podemos respaldar y dijeron no. Entonces se va a perder la base de datos del INAI. Y sí se ve una cuestión muy clara hacia un retroceso entre, pues, quién va a tener datos abiertos y quién va a poder exigir datos abiertos. Y un retroceso práctico, ¿no? Entonces, a mí sí me preocupa, es decir, obviamente las empresas ya demostraron que eso de la inclusión era de labios para afuera. Yo admito que yo no estoy sorprendida. Pero yo soy súper pesimista, entonces admito que sí estoy sorprendida de Trump. No, mi pesimismo más pesimismo también me falló ahí. Yo sí esperaba que ganara, pero no esperaba que ganara tan loco. Entonces, cuando los pesimistas nos fallan algo muy malo lo que está pasando. Pero sí me preocupa mucho que los gobiernos también están demostrando una falta de compromiso brutal, incluso cuando en el discurso se habla de transparentar, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, ¿cómo puede haber es una cuestión de ejercicio de poder, ¿no? ¿Cómo tú puedes ejercer el poder para en un tema tan álgido obtener algo? Porque incluso si hay leyes, no se ve forma en la práctica de ejecutarlas. No, y no se ve tampoco estímulos institucionales que permitan hacer. Entonces, no estoy muy segura qué vamos a hacer. ¿Se puede hacer algo? Digo, en teoría sí, pero ¿qué? Híjole, creo que coincido tu duda, o sea, porque más allá de que queramos hacer, o sea, de que supongamos que todos dijéramos, sí, sí queremos que se pueda hacer esta parte de regular inteligencia artificial y de poner ciertas líneas, etcétera, no está fácil. O sea, cada una de las, digamos que de las áreas o las prioridades que decimos que tenemos que darle no está fácil, ¿no? Y yo lo veo como, pues, cuando estamos haciendo cualquier proyecto de cualquier tipo. Una cosa es decir, sí, yo te puedo hacer una automatización de un proceso y otra es, yo realmente puedo ayudarte a resolver tu problema porque ya lo entendí y eso implica que voy a hacer ciertos cambios en tu proceso, ¿no? Que podrían o no ser automatización, generalmente en lo que yo trabajo, sí, ¿no? Entonces, creo que está bien difícil, por ejemplo, algo que a mí me da como un poco de esperanza, pero no sé si es la palabra, es que, por ejemplo, hay
grupos y hay grupos que se están generando que tienen que ver mucho con este impacto de inteligencia artificial en otros grupos, como en temas de ética, en temas de colaboración, en temas de, por ejemplo, cómo infecta a los músicos. Entonces, creo que esas líneas de investigación que están saliendo son importantes porque cada vez se empieza a ver más y empiezan a generar como esta dinámica de que, yo ya estoy haciendo revisiones y entonces eh, puedo poner un poco más sobre la mesa, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Entonces, como que mi esperanza un poco es esa, o sea, como en todo, ¿no? Mientras más estudios hagamos que demostremos que algo está funcionando o no está funcionando, puede que haya más personas que se unan a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, de la gente con la que yo trabajo de Canadá, por ejemplo, tienen un observatorio para la valorización de los datos, ¿no? Entonces ahí lo que están tratando de hacer es hacer ese tipo de estudios o tienen otro grupo que lo que hacen es ver impactos en esos grupos, ¿no? Que no existían, que antes no existían ni esos estudios, ¿no? Entonces, algo que de alguna manera veo positivo es que en el término, en la parte de inteligencia artificial, al menos nos estamos cuestionando desde el principio la parte ética, ¿no? O sea, vamos tarde, pero por lo menos nos los estamos preguntando y sí hay mucha gente diciendo, bueno, ¿qué está pasando, no? Ahora, la conformación de equipos de trabajo, yo siento que está como muy devaluada, como que pareciera ser que es muy fácil crear esos grupos. Y no sé, los que tienen experiencia trabajando en equipo, pues la verdad es que no está fácil. Entonces creo que ahí nos queda pues como que mucho camino por recorrer, ¿no? Entonces yo espero que sí se pueda, por ejemplo, existe algo que se llama, si quieren revisarlo, la Declaración de Montreal de Inteligencia Artificial Responsable, y ahí vienen varios principios que ellos mencionan que a mí me parecen interesantes y que están tratando ahora después de, eso salió en 2018 de una consulta pública. Y entonces ahorita, después de todos estos años que han pasado, lo que están empezando a hacer es tratar de aterrizar eso en algo como checklist para empresas que quieran verlo, cómo pueden implementar esas soluciones de IA, ¿no? Entonces, pues empieza con algo y luego ahí va avanzando, ¿no? Creo. Entonces, no sé, Mariana, porque yo también no soy tan optimista a estos días. Entonces, pues yo creo que sí podemos ir haciendo algo, ¿no? Muchas gracias. Víctor Mireles, el Víctor Mireles de verdad. Hola, gracias, Ivette, por la plática. Eh, bueno, primero, antes que la pregunta, una publicidad. Ahorita que mencionaste lo de los impactos en la música, el 21 de abril tenemos una plática en ese mismo seminario donde Jimena Contreras, que es una compositora de música para televisión y producción musical, nos va a hablar de cómo usando inteligencia artificial en eso. Es solo un pequeño comercial adelante. Otra cosa también en ese sentido de comercial adelanto es que tanto bueno, a todos las ponentes de este semestre, eh, excluyéndote a ti, ahorita te explico por qué, les preparamos una serie de preguntas. No es un checklist tal cual, pero sí es como una especie de interrogatorio. Como bueno, has medido, qué impactos has medido, qué costo de adopción tiene la tecnología, etcétera. Porque los que somos académicos, pues muy seguido pues se nos ocurre un algoritmo bonito y si las cosas van bien, hasta conseguimos una aplicación al respecto. Pero de ahí a tener claro realmente quién lo podría usar y bajo qué costo y qué efectos tendría, etcétera, es algo que poco pensamos, ¿no? Entonces, pues justamente tenemos un checklist. Pero tu plática, por suerte creo para ti, ¿no? La excluimos de este interrogatorio, pero bueno, primero porque no era de una aplicación tal cual, básicamente por eso. Y porque no se trataba de que tú respondieras por otros, porque sabíamos que ibas a hablar de cosas pues de trabajos también de otras personas.
sí, no se trataba de eso. Pero aún así tenemos algunas preguntas de en este estilo que te queríamos hacer. La primera de ellas es, tú que vas a todos estos congresos, encuentros y demás, eh, ¿qué tanto se discute? Bueno, algunos de ellos ya los mencionaste ahorita, ¿no? Entonces, creo que uno que quedó sin responder hasta ahorita es, ¿qué tanto se discuten los discursos que amplifican la inteligencia artificial y qué tanto se discuten la eh, responsabilidad por los resultados? O sea, hay sesiones dedicadas a decir, bueno, quién es la persona responsable detrás de esos algoritmos. ¿Hay alguna discusión de eso, de responsabilidad? O sea, si el auto autónomo atropella a alguien, ¿quién va a la cárcel? ¿No? Ese tipo, a eso nos referimos. Y con lo de discursos nos referíamos pues, a este asunto de que o sea, hay suposiciones dentro de todo modelo de una inteligencia artificial, hay suposiciones y algunas de ellas pues son discursos eh, políticos, así como decir, no, pues a los que no pueden pagar créditos, pues no se les deben dar créditos. Eso que suena como una decisión. Eso es también un discurso político. Entonces, ¿hay alguna, en tu experiencia, has visto discusiones respecto a estos dos puntos en particular? A ver, no te escuchaba tan bien, pero, o sea, a ver, yo en general, yo no voy a congresos académicos. O sea, yo a lo que me dedico es más toda la parte de transferencia de tecnología, innovación, desarrollo tecnológico. Entonces les puedo decir desde mi perspectiva lo que he visto en los eventos a los que voy, que tienen que ver mucho con la parte de negocios, con la parte de gobernanza, creo, con esas dos. Entonces, creo que en esas reuniones a las que he ido sí se menciona cada vez más la parte ética de responsabilidad, pero y diversidad, pero creo que todavía no tenemos tanto cómo medirla. O sea, yo lo que he visto es que ya se hacen muchos paneles en donde se discute, se platica qué se puede hacer, pero realmente lo que yo he visto es que ya más bien se generan o sea, generas un propio evento en donde vas a discutir algo muy particular. Por ejemplo, yo les decía, yo me dedico más a desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, los eventos que he ido en donde sí se considera esto, pero que apenas están surgiendo en algunos lugares, es cómo voy a implementar la parte ética, la parte legal para mi algoritmo que estoy desarrollando en esta empresa. Y por ejemplo, ahí a donde yo participé es, bueno, tenemos 5 empresas, o sea, ni siquiera son tantas, son bien poquitas, 5 en donde presentan un proyecto que están haciendo y de ahí se hace toda una revisión técnica en la parte de algoritmos, en la parte ética también hay gente de ética en IA y hay gente de leyes. Y entonces ahí se va viendo, pero realmente todavía son discusiones pues básicas, por así decirlo, ¿no? Ya se empiezan a generar checklists de cómo podrías implementarlo de manera ética y demás, pero creo que todavía no hay tanto. Por ejemplo, donde yo he visto en eso de quién es responsable toda esta parte de quién es responsable, los ejemplos que siempre que ponen, ¿no? O sea, si un auto autónomo tiene que tomar una decisión entre que sigue en la carretera y atropella a una persona, a tres, ¿no? O se mueve y va a atropellar a una, ¿qué decide? Esas discusiones yo las he visto en los grupos de ética en IA. En la parte de los algoritmos, yo no lo he visto. O sea, sí, también sé, por ejemplo, que en México sí hay grupos de investigación que ya empiezan a tener su grupo de ética, como pasa, por ejemplo, en la parte de medicina, que ya empiezan a tener el grupo, ¿no? De ética, pero yo no la he visto tanto. O sea, en México, que yo sepa, hay por ahí como 3 o 2 grupos que yo sé que han tratado de crear como estos grupos
Y ahí es donde se dan estas discusiones, ¿no? O los discursos de qué está amplificando la tecnología también se dan mucho en estos foros. O sea, yo no lo he visto en los foros técnicos. Por eso es un poco como mi sugerencia de que deberíamos trabajar más de forma realmente transdisciplinaria, ¿no? O sea, porque no, o sea, al final pues eres experto en algo, ¿no? Y por ejemplo, en la parte académica, en la parte técnica, cuando me reúno con grupos a ver el desempeño de los algoritmos, todavía, por ejemplo, en México no se discute nada de la parte de sostenibilidad, ¿no? O de sustentabilidad, ninguna. O sea, realmente hablas del desempeño del algoritmo como tal y de qué tan bien cumplió el objetivo que buscabas, ¿no? Entonces, por eso me refiero que necesitaríamos tener más grupos multidisciplinarios, porque si bien, y aquí voy a hacer un comentario rudo, o sea, yo siento, por ejemplo, que en todas estas iniciativas de buscar referentes, por ejemplo, en mi caso, toda esta parte de no sé, del Día Internacional de la Mujer, en mi caso que trabajo en CIMAT, por ejemplo, el Día de las Mujeres Matemáticas y todos estos eventos que se hacen, en cuanto le pongas mujeres, las únicas que asistimos somos mujeres y las que presentamos somos mujeres, y eso yo lo veo como en el resto de los foros. O sea, si tú le pones a un foro que vas a revisar la parte técnica, pues llegan los técnicos, llegan los investigadores, llegan los que están desarrollando y los que van a mostrar cómo fue el desempeño sobresaliente de sus algoritmos y por qué están enfocados en el estado del arte. Pero no van a llegar los de ética y no van a llegar. Y cuando le pones en un foro de estos, ay, vamos aquí a discutir la ética, o sea, los únicos que estamos somos los que les interesa la parte de la ética y por ahí algunos otros, ¿no? O sea, no digo que no, como también en los eventos de mujeres, pues sí hay hombres, ¿no? Entonces, no sé, siento que esa parte necesitamos ver cómo vamos a involucrar a más personas. Yo creo que aquí la gente de sociales tal vez tiene mejores ideas de cómo hacer esta parte, de que sea más inclusivo, porque, o sea, ahorita contestando tus preguntas, así, ¿quién es responsable de decisiones de ella? Sí se discute, sí, se discute en el grupo de los que les interesa ese tema de ética en IA, ¿no? Y la parte de qué discursos está amplificando la tecnología, pues también la gente que está estudiando sociales, que está buscando hacer esa parte, pues entonces sí se discute ahí, ¿no? En los congresos técnicos sí se abren ya esas discusiones, sí se busca crear esos espacios, pero creo que siguen siendo todavía como muy incipientes, como que no estamos todos en todos como al mismo nivel de discusión. Pero bueno, pues esa es como mi opinión, ¿eh? Muchas gracias por la respuesta. Tengo otra pregunta, a ver si se alcanza a escuchar bien. Tú que estás justamente más metida en estas cosas de aplicaciones industriales, si, digamos, si una empresa mexicana le ofrece a otra empresa mexicana un producto de IA, ¿qué porcentaje crees tú del dinero que él cobra, qué porcentaje crees tú que se va a Estados Unidos en servicios de nube y demás cosas? O a China. O sea, ¿qué porcentaje de lo que una empresa mexicana le paga a otra empresa mexicana para este tipo de servicios? A ojo de buen cubero, ¿cuánto dirías tú que se va del país? Híjole, yo creo que, o sea, sinceramente no tengo un número como tal. O sea, pensándolo así, pensando de mexicana a mexicana, o sea, de empresa mexicana a mexicana, yo pensaría que sí un porcentaje como en el mejor caso, es que ahí ya lo dividiría. O sea, si está trabajando como academia con industria, por ejemplo, como en mi caso, que estamos encima y hacemos desarrollo tecnológico y participamos haciendo proyectos con empresas, casi siempre tratamos de que todo sea mexicano, ¿no? De que se quede, que sea abierto, etcétera, ¿no? Salvo que la empresa tenga otras, eh, digamos, preferencias, ¿no? De tecnología que quieran utilizar propietaria, ¿no? Y ahí nosotros, por ejemplo, como institución federal, pues eso es lo que buscamos y hacer la transferencia de tecnología. Yo diría que se está yendo como un 20%. Entonces supongo que cuando son empresas
o sea, tiene que ser un porcentaje grande, porque no todos pueden invertir, ¿no? En lo que necesitas para desarrollar. Y también como empresa, pues necesitas soluciones muy rápidas y muy, sí, que des una respuesta bastante rápida para solucionar tu problema, porque si no, pues dejas de ser rentable, ¿no? Y ahí tienes que competir con empresas internacionales, aunque no sea tu objetivo. Entonces yo creo que sí tenemos como todo un porcentaje que sí se está yendo. Creo que principalmente todavía Estados Unidos, creo que no tenemos mucho a China todavía, pero yo creo que no tarda. O sea, yo creo que todavía no tenemos tanto, por lo menos en tecnología de IA. Seguimos muy, creo que hasta por política, muy relacionados con toda la parte de Estados Unidos y Canadá, ¿no? O sea, pero esa es mi percepción. O sea, no sabría decirte porque pues nunca he hecho realmente los cálculos, ¿verdad? Pero yo creo que sí es un buen porcentaje el que se va. Muchas gracias. Gracias por las respuestas. Gracias. A ver, si por alguna razón su micrófono no funciona o no quieren hablar en público, siempre pueden escribir y yo leo los comentarios. Entonces, Audrey Geraldine dice, en México tenemos iniciativas de ley para regular la IA. Son los primeros acercamientos para asociar la responsabilidad de la IA. Solo la Unión Europea tiene la primera ley de inteligencia artificial, lo cual creo que sí es muy, muy cierto. Yo tengo una pregunta un poco diferente. Eh, ¿Cómo qué tipo de aplicaciones está haciendo la industria? Porque creo que esa es una cuestión, ¿no? Hemos hablado como la parte más general, pero les interesan temas en específico. Ahorita que estamos en los anuncios, dentro de 2 semanas viene Jennifer Enciso de una empresa que hace IA para diagnosticar diabetes, por ejemplo. Y con los médicos se ve mucho lo de la ética en el aspecto de que heredan los comités de bioética, pero mi impresión ha sido que hay una falta de entendimiento de la tecnología y eso está afectando duramente a los comités de bioética. Yo supongo que van a ser de los que más rápido incorporen gente especialista, como se incorporan a los anestesiólogos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿cómo qué temas se desarrollan en México? Así, ¿cuáles son las aplicaciones que se hacen aquí? Yo creo que muchos temas de desarrollo tecnológico en México todavía tienen que ver mucho, unos sí con IA y otros con ciencia de datos, que ahorita está pues todo junto. Entonces, mucho de lo que se hace en México es, por ejemplo, esta generación de diferentes herramientas para toma de decisiones que pueden ir centradas en muchos sentidos. Pero, por ejemplo, pronósticos, o sea, las principales industrias que están utilizando mucho inteligencia artificial es finanzas, o sea, toda la parte de detección de fraudes, etcétera, que lo cual sí se está haciendo en México, por ejemplo. O sea, en México sí se está haciendo, de hecho, por ejemplo, el mismo SAT está haciendo revisiones de las facturas, si realmente estás declarando lo que estás diciendo acorde a tus facturas, que ese es un estudio aquí como comercial que hizo el CIMAT hace varios años y otra vez el año pasado. O sea, todo eso, por ejemplo, sí se está haciendo en México. Como pueden imaginar, no es nuestra aplicación más popular entre la gente, que te revisemos, o sea, que revises las facturas, pero por ejemplo, se está haciendo mucho eso. Si vas a hacer el mal, sé el mal mayor. Exacto. Entonces, eso se está haciendo mucho. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con empresas que tienen que ver más como también, por ejemplo, con manufactura, toda la parte de procesamiento de imágenes visión por computadora para identificar, o sea, para calidad de identificar objetos en lo que se imaginen, en imágenes satelitales, para detectar movimientos raros en ciudades, para monitorear cómo se está invadiendo ciertos sitios, por ejemplo, de que se está llenando de casas y que se supone que eran ecológicos, por ejemplo, hacer ese tipo de estudios. En la parte de empresas, toda la parte de, generalmente es mucho la seguimiento a clientes, cómo mejoras esa percepción de los clientes tienes sobre ti, ya sea con chatbots, con generación de encuestas, con generación de imágenes, toda la parte de IA generativa. O sea, todo eso, por ejemplo, en las empresas se está utilizando mucho. Y también lo que ha estado creciendo mucho como de IA que se está utilizando es todo el movimiento del no-code,
todo el uso de herramientas para programación, o sea, Copilot, todo eso, ya se está generando mucho, toda esa parte, o sea, ya se está buscando mucho. Pero yo diría que principalmente, o sea, la industria financiera, la de toda la parte de comunicaciones corporativas en algún sentido, ayuda para generación de reportes automáticos, visualización de información, toda esa parte, pronósticos. O sea, yo creo que eso sigue siendo, que es más o menos pues la tendencia mundial. Yo creo que en México se sigue manejando mucho, ¿no? O sea, sigue mucho en esa parte. Vale. No sé si haya más preguntas, más comentarios. Bueno, se repite la petición de si puedes mandar tu presentación. Tenemos un grupo de Google que está en el QWERTY de los carteles. Ah, la verdad es que somos medio horribles y si no ponen explicación de varias palabras, yo solo los veo feo. No voy a negar que hay un sesgo contra los. Hemos tenido cuestiones de chatbots ya, entonces hay un sesgo contra los bots. Sí, se ha vuelto difícil demostrar que uno no es un bot, ¿no? Yo sí soy malo. Ok, dejando de lado, pues ha sido un placer tenerlos aquí. Nos vemos nos vemos la siguiente sesión, que va a venir Jennifer Enciso, hablará de aplicaciones en la industria. Jennifer Enciso además muchos años organizó la RIA y ella fue de las que más empujó para que las mujeres presentaran en la RIA en eventos que no eran así de, y hay mujeres, porque no voy a decir que solo nos invitan a los eventos de mujeres, pero no, la mayor parte de las invitaciones aunque reciba una mujer, es eventos de mujeres. Entonces, muchísimas gracias, Ivette. Estuvo increíble. Habrá que pasar las notas en limpio, te las pasaremos para escribir algo y pues nos vemos la próxima sesión. Cualquier cosa, estamos en el correo o pueden escribirnos.